Bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico, auspiciado por la Fundación Gustavo Bueno. Yo soy Humberto González y en la edición de hoy nos acompaña el joven estudiante venezolano hispanoamericano Janiel Barazarte. Janiel, bienvenido. Hola, hola, un placer. Gracias por invitarme, Humberto. Bueno, queremos conversar con Janiel, a quien hemos venido siguiendo desde hace bastante tiempo en sus redes sociales por sus opiniones con respecto al hispanismo, pero más específicamente con todo este proceso que está viviendo en este momento Hispanoamérica, en todo este proceso que la izquierda llama de descolonización. Entonces quiero que conversemos con Janiel, quien tiene opiniones bien interesantes, las cuales he leído con interés en sus redes sociales, sobre estos temas y algunas otras cosas del acontecer en Hispanoamérica, que es, por supuesto, son temas del mayor interés pues, para nuestra audiencia, no solamente en Hispanoamérica, sino, por supuesto, nuestros amigos y hermanos en España. Janiel, yo quiero simplemente que hagamos una conversación y entonces de manera, digamos, informal o casual, pero una de las cosas que me gustaría comentar o conocer tu opinión y para un poco explicarle a nuestros amigos en España, tu opinión sobre estos eventos que han ocurrido en Chile, la quema de iglesias, de monumentos. ¿Qué te sugiere? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? con todo este proceso, digamos, de demolición de, digamos, monumentos, símbolos que de alguna manera representan no solamente la Iglesia Católica, sino que representan también al hispanismo? Bueno, eso viene precisamente de los movimientos de descolonización, que lo justifica, y sobre todo viene en Chile, sobre todo, particularmente del movimiento mapuche. De hecho, si ves las fotos, ves banderas mapuches. Y nada, o sea, me parece francamente deprimente. Al final, ah, al final ese es un aspecto de nosotros que no deberíamos negar, que nos conecta ciertamente y no es porque sea europeísta, ni mucho menos, pero nos conecta a Europa. Y yo creo que cuando se niega a España, se niega a Europa, se niega a Occidente, entre comillas, a la modernidad como tal. Yo creo que ese es el planteamiento que tiene mucha gente de la descolonización, es ese, el de negar a España, porque ellos consideran a España, a la colonización de España en América como como una primera modernidad, que, que eso se puede debatir, debatir bastante, si el barroco español es moderno o no, pero, pero sí, es la ideología que está en el aire, que alimenta esa quema de iglesias, quema de catedrales, la destrucción de monumentos. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo vivo en Miami, los movimientos indigenistas se encargaron de enfocarse bastante en destruir monumentos de figuras como Ponce de León aquí en Miami, figuras como Juan de Oñate en Nuevo México o Junípero Serra en California. De hecho, lo gracioso es que en Nuevo México hay que al final es como Nuevo México es parte de Hispanoamérica, que es un estado en los Estados Unidos. En Nuevo México hubo una reacción bastante fuerte de los propios hispanos novomexicanos, porque en la cultura de Nuevo México, del norte de Nuevo México, es muy hispanófila, de hecho. Y hubo una reacción bastante de los hispanoamericanos indigenistas y los hispanoamericanos hispanófilos en Nuevo México. Y si pareciera que es un proceso también donde se trata lo llaman de construcción, ¿no? Pero en realidad es un proceso como de prácticamente destruir lo que es, digamos, toda una herencia cultural, reescribir la historia, tratar pues de establecer toda una serie de nuevos referentes que en mi opinión pues va prácticamente hacia una disolución del Estado y de la sociedad. O sea, están tratando
establecer, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Hay más interés por estudiar la llamada historia universal que la historia del propio país, ¿no? Además de, en el caso nuestro, en Hispanoamérica, toda una campaña para satanizar a España, para satanizar pues toda esa herencia. Inclusive yo he leído artículos bien interesantes, no sé si tuviste oportunidad de leerlo, hay una periodista que yo sigo con mucha atención, Susana Vallejo, no sé si la conoces, ella escribió un artículo bien interesante donde, haciendo un poco referencia a todas estas cosas que están pasando, ella arribaba a una conclusión que me parece que la cual comparto, ¿no? Ella dice, no, o sea, en América no fuimos de España, fuimos España, éramos España, no éramos de España, nosotros éramos españoles, pero claro, esto va en contra pues de toda esa prédica que hay en este momento digamos, de satanizar y de alimentar pues toda esta leyenda negra, ¿no? Bueno, sí, yo creo que en respecto al enfoque de la historia universal, yo más bien diría que es un enfoque de una historia étnica, sobre todo. Hay un fetiche por lo étnico, ¿cierto? Por bastante específico, la historia de los afroindígenas en esta región, la historia de los las lesbianas, por ejemplo, la historia de las lesbianas en México, o las lesbianas indígenas, cosas así, que tiene mucho que ver con los estudios subalternos, que esto es mucho de Spivak, que hay una conexión directa con lo que se entiende por descolonización. De hecho, dentro de la descolonización, uh, ellos hacen una distinción entre estudios postcoloniales y y la teoría de la descolonización. Uh, ellos hacen una distinción que es como que difícil de discernir, pero dicen que los estudios postcoloniales son de India, con Spivak, mientras que, o con Edward Said, con su libro Orientalismo, o India, el Medio Oriente, y son más académicos, mientras que los estudios descoloniales son más de Latinoamérica, son más son más políticos. Esa es la distinción que hacen. Um, y esa destrucción de monumentos y lo demás está lo suelen promover profesores de estudios latinoamericanos en Estados Unidos, los Latin American Studies, que eso es básicamente un nido de teoría decolonial, básicamente. Um, y bueno, sí, respecto al comentario de Vallejo, de que o somos de España, o sea, depende de que consideremos que es ser de España. Uno puede tener una concepción, por ejemplo, de la Constitución de Cádiz, que incluía a los blancos de las Américas y a los indígenas, más no a los mulatos ni a los negros. Y anterior a eso, la idea de español era distinta a la idea nacional de español. Pero sí, formábamos parte del imperio, éramos parte constitutiva del imperio, de la monarquía católica. Eso sí es verdad, éramos virreinatos. Claro, hay una gran diferencia entre ese proceso, digamos, que ocurre en esta parte de América con respecto al norte de América, porque en el norte van los ingleses, digamos, hay una influencia más de la religión protestante, e inclusive hay una distinción bien interesante que hace el filósofo Gustavo Bueno cuando establece la diferencia entre España como imperio generador, con sus obras, con su evidencia, cuando prácticamente reproduce todo lo que es la estructura de ese imperio, de ese Estado español, lo lleva a esos territorios ultramarinos, ¿no? Lo trae a América. Entonces, prácticamente provoca ese proceso de desarrollo, de mestizaje, diferente a lo que ocurre en la parte norte, que es lo que Gustavo Bueno denomina un imperio, la influencia de un imperio depredador. Los ingleses pues llegan allí, no se mezclan, prácticamente hay, bueno, quizás
un genocidio, quizás el más grande en la historia. Bueno, es un tema que se puede discutir, pero un punto, lo interesante es esa distinción y por qué, por ejemplo, quienes reivindicamos pues los valores de ese, digamos, de ese imperio español, de esa, el haber sido parte de eso como algo positivo y que tenemos que recuperar la historia, en oposición a lo que, digamos, a la otra proceso que se desarrolló en en el norte de América. No, no, sí, sí, sí. Yo creo que también esa distinción entre el imperio generador y imperio depredador, ah, tampoco hay que verlo como una distinción moralizante, sino simplemente como maneras de interacción imperial, más que todo. Y no es una relación tampoco dicotómica. Los imperios generadores depredan y los depredadores generan. Eso es así. Y, y sí, no, sí, sí hay una distinción bastante marcada. Y yo creo que definitivamente hay que reivindicar al imperio español, sobre todo hoy en día, porque al final es la ideología descolonial es básicamente esa es una continuación de esa victimización constante que la historiografía liberal o nacionalista ha, ha- nos ha impuesto, básicamente. Eh, es una victimización y es por razones políticas, y yo no lo veo más bien, y esa reivindicación de esa hispanofilia, yo creo que en el caso particular de Venezuela, yo creo que tiene una razón política, es una razón política, porque el madurismo y el chavismo se caracterizaron por una hispanofobia rampante, y, y uno tiene que atacar eso ideológicamente, y al final es que esa hispanofobia se justifica en tanto que debemos no tener ideas eurocéntricas, por ejemplo, un ataque frontal a lo que ellos consideran modernidad. Y, y al final, ¿qué supone eso? Al final lo que ese ataque a la modernidad, el chavismo y el madurismo lo interpretan por formas de organización política bizarras, hasta un poquito premodernas, cuestiones tribales, cuestiones como la reivindicación de las medicinas indígenas. Así que, que la hispanofilia no es algo que debería verse como algo abstracto, como reivindicación de España o del Imperio Español, sino más bien de la conexión que tiene Venezuela con, y la propia España con la modernidad, con Europa, con eso, básicamente. O sea que hay una razón política para reivindicar al imperio. Eso que dices es bien interesante porque uno ve que, por ejemplo, desde que Chávez se montó en el poder en el 99, Venezuela emprendió ese proceso, vamos a decir, de primitivizar, ¿verdad? Regresar a lo primitivo, a lo arcaico, ¿no? Reivindicar todo lo que eran esas formas, concepciones premodernas, pseudocientíficas, como tú decías, por ejemplo, privilegiar toda esa pseudociencia de, qué sé yo, de hierba, negar la ciencia, ¿no? Inclusive ellos varias veces han planteado cosas tales como, bueno, hay que regresar a los conucos, al trueque, o sea, estamos prácticamente en una lucha que esa barbarie no solamente se expresa en el regresar a lo primitivo, presentando lo indígena como lo puro, pero también esa barbarie se expresa en la manera como se han envilecido las relaciones sociales, ¿no? Tú ves que en Venezuela, ante la ausencia de Estado, bueno, la gente tiene que linchar delincuentes, el que logran capturar, o sea, ya es la justicia por su propia mano y eso surge, se va reconociendo como un valor, ¿no? Quizás quienes nos escuchan pueden pensar que estamos hablando de algo o que estamos exagerando, ¿no? Pero es así, hay videos, hay evidencia. Es frecuente, es más, ya es tan frecuente que ya no es noticia cuando a una persona, algún ampón, algún delincuente lo captura la turba, bueno, prácticamente es linchado, ¿no? Ahora, a eso nos ha llevado el chavismo, ¿no? Esa ha sido un poco la parte de lo que ellos han hecho, sobre lo cual han montado su discurso político. No, sí, y yo creo que
la idea de descolonizar, que ya estaba incipiente en Chávez, pero que culminó con Maduro. Y es que la teoría descolonial es la teoría que legitima. Yo creo que, francamente, es la única teoría la teoría oficial que usan los organismos del del Estado venezolano, entre comillas, uh, para legitimar su sistema de gobierno. De hecho, el Plan de la Patria, que es este tipo de programa de leyes en Venezuela, del chavismo-madurismo, repite la palabra descolonización 52 veces. También habla sobre la madre tierra. La Pachamama, creo. Pero no dice Pachamama, sino madre tierra. Habla del buen vivir, que es algo así el buen vivir es una concepción aymara. Eso también viene de las constituciones del Ecuador, de Bolivia. Y de hecho yo creo que hay un fragmento, aquí yo lo tengo aquí, un fragmento del Plan de la Patria que dice, mira, dice lo siguiente. Se ha avanzado en el desarrollo de la doctrina ecosocialista como construcción de modos de vida armónicos y de respeto de los derechos de la madre tierra y de todos y todas sus habitantes. Desde la celebración de la diversidad, el rescate y promoción del patrimonio cultural venezolano, nuestro americano, de los saberes ancestrales indígenas afrodescendientes para descolonizar. O sea que ahí está todo. Ahí está todo, básicamente. Indígena, nuestro americano, afrodescendientes. Y eso está en el organismo oficial, un plan oficial del Estado venezolano. También Maduro hay discursos de Maduro donde él habla directamente de descolonizar la mente, hay que descolonizar la mente, tal y tal y tal. Luego hay otro, Aristóbulo Isturiz, que creo que es el ministro actual de Educación en Venezuela. Él habló de un programa de descolonización de las escuelas. O sea, que es como que gangrena, es una gangrena que va destruyendo todo a su paso. De hecho, yo creo que en el 2018 Maduro hizo una especie de congreso, una especie de congreso de descolonización en el 2018, e invitó al Palacio Presidencial de Venezuela, Miraflores, a Enrique Dussel y que es bastante conocido, teórico de la descolonización, de la teología liberal, todo eso. Y invitó también a un profesor de Berkeley, de la Universidad de California, que se llama Ramón Grossfogel. Y Grossfogel es una figura interesante porque, y sobre todo para los de la península, porque es esta figura que también apoya, a cada rato le invitan los del bloque nacionalista gallego, los de la CUP, los vascos, creo que también le invitan, y hasta los andaluces, los nacionalistas andaluces esos que están por ahí, lo invitan a hacer charlas. O sea, que es un tipo problemático, eh, que, que, que promueve su ideología de descolonización también en España. Que ve, por ejemplo, la lucha entre comillas, que ve los partidos nacionalistas de España como una especie de descolonización también. Y no sé cómo cambiará eso el discurso, no sé si la CUP o estarán usando un discurso decolonial, pero eso sería también interesante de ver. Sí, esos son, digamos, movimientos separatistas, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, volviendo también al tema de Venezuela, es que, por ejemplo, cuando se habla de eso de, vamos a decir, los derechos de la tierra, ¿no? La madre tierra, o sea, primero es un absurdo, digamos, no hay, digamos, una sociedad política que va a reconocer los estados de algo que es inerte, o sea, la tierra, ¿no?
Pero lo que yo observo también es que hay todo un proceso que es disolvente del Estado mismo. O sea, eh, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se va y estudia un poco la historia y te das cuenta que, o sea, esta gente se reivindica supuestamente marxistas o socialistas, ¿no? Y claro, el socialismo apunta, ¿no? En una fase, pues, a ser un Estado fuerte, potente, poderoso, ¿verdad? Para eventualmente avanzar a un estadio, según decía Marx, superior de comunismo. Pero lo que esta gente está haciendo es una mezcla donde combinan, digamos, fraseología, o arman un discurso donde le meten elementos de izquierda, de socialismo, pero hay muchos elementos que son disolventes del Estado mismo. Entonces, yo creo que este proceso a la larga va a terminar en lo que estamos viendo ahora, pero claro, ya en una situación exponencial, donde hay prácticamente es la desaparición del Estado, porque hay tanto, digamos, elemento disolvente. O sea, Venezuela es un país que prácticamente perdió su nombre, sus símbolos, su historia. Ahora, desde el punto de vista material, es un territorio prácticamente fragmentado. Pero curiosamente, lo que a mí me llama la atención es que esto es alentado por el mismo régimen chavista. O sea, uno pensaría que ellos buscan la manera de concentrar más poder de ese Estado, pero ahí es todo un proceso para desmontar el Estado y uno se pregunta, bueno, o sea, es ir a un Estado, a una situación total de caos, ¿no? Prácticamente. Eh, sí, yo creo que hay un marcado un proceso de desolización, por ejemplo, el Estado plurinacional de Bolivia, ciertamente. Y es que eso está marcado eso está bastante influenciado por la teoría de la descolonización. En tanto que la teoría de la descolonización se ve a sí misma como una crítica a la modernidad. Y ellos interpretan, ciertamente, lo que ven ellos como el Estado-Nación, como una estructura de la modernidad, que debe desvanecerse, destruirse. Eso es algo interesante, porque eh, en la, en la, en lo, en la teoría descolonial hubo una especie de división, de hecho, a raíz de la cuestión venezolana. Entonces está por un lado Dussel y Grossfogel, que son maduristas, y por el otro lado están un profesor de la Universidad de Duke, aquí en Estados Unidos, se llama Walter Miñolo, y junto a Edgardo Lander. Lander, que es un apellido abolengo venezolano, un profesor venezolano, un chavismo crítico, dialogante, esos chavistas que se pasaron a la oposición. Y hubo esa cierta ruptura dentro de esa intelectualidad descolonial, a raíz de Venezuela precisamente. Y pues, yo le digo, yo siempre lo citando a Menéndez y Pelayo, cuando él decía que es una especie como de loable inconsecuencia lo de Lander y Miñolo. Pero y lo nombro a Walter Miñolo porque él suena como siendo él un teórico de la descolonización, eh, que se considera a sí mismo de izquierda. Él muchas veces suena como la derecha más radical, extravagante, de gente como Alexander Dugin, que habla sobre... ellos literalmente usan el mismo lenguaje. Hablan del pluriverso político contra el universo político. Hablan de que hay múltiples opciones. Walter Miñono habla de la opción marxista, la opción liberal. Finalmente, él habla de la opción decolonial, que es la que él acepta. Y Dugin igual. Él acepta su visión ortodoxa extraña de la política de Rusia, euroasiática, y ellos lo ven como una opción más, o sea, como un cierto relativismo que tú escoges. Y, y, y ambos comparten también esa crítica esa crítica
esa crítica aversión a la modernidad, a lo que ellos entienden como modernidad. Ahora, digamos, esa noción o ese concepto de destruir o de disolver el Estado-nación es para dar paso a qué? O sea, ¿a qué conduce eso desde el punto de vista de esa idea o ideología de descolonización? Más que todo dividir el Estado dividir el Estado más que todo en gremios, en una especie de gremios. Están los afroindígenas, están los indígenas, están los afro, están los latinos, las lesbianas, los homosexuales, los transexuales. Es una especie de división. Una, Se divide bastante en grupos y eso está bastante marcado en gente como Walter Mignolo, que, que él critica, él incluso critica la idea de América Latina, no en tanto usando el argumento de que sí, latino es francés y todo, del imperialismo francés y tal, historia que todo el mundo sabe, pero él le da una vuelta y dice una especie como que latinos son las élites criollas que se vieron a sí mismas como latines, mientras que los indígenas y las poblaciones afro nunca se vieron a sí mismas como latinos, supuestamente para él. O sea, también hay una especie, una cierta búsqueda de autenticidad, de pensar, esto sí es loable, un poco loable del pensamiento colonial, es que esa especie de búsqueda de un pensamiento autóctono latinoamericano que se haga en Latinoamérica, Hispanoamérica, uh, pero ellos lo pervierten todo y consideran que ven en ese pensamiento autóctono a las concepciones indígenas, o a ideas de africanos, de la reivindicación, por ejemplo, del vudú, la reivindicación de la santería. Eso en el Caribe está bastante marcado. Eh, y así lo ven, o sea, reivindican, por ejemplo, lo que ellos dicen epistemologías indígenas, afrodescendientes, y al final es una mera analogía, al final es un mero proceso de analogía. Ellos toman una palabrita indígena que seguro está sumamente marcada por concepciones occidentales, como dicen ellos, y lo convierten en este concepto que todo el mundo debería usar para salvar el ecosistema o algo así. Pero Claro, o sea, al final es pura analogía. yo pienso que lo grave también de todo esto es lo que tú decías hace un momento de que prácticamente, no solamente en las universidades de los Estados Unidos, sino en muchas universidades del mundo, cada vez ese rótulo de estudios internacionales o estudios latinoamericanos es una manera de propagandizar este tipo de ideología. Y claro, ahí toda, digamos, además ha existido una tiranía, vamos a decir, cultural del pensamiento de izquierda, de la cultura de izquierda en las universidades, y prácticamente todas estas concepciones son las que se están colocando como, digamos, como verdades, ¿no? O sea, es propaganda, pero se ofrecen como piezas de conocimiento y esto va amoldando la manera como la gente comienza a interpretar pues su propia realidad. Yo creo que, o sea, yo no tengo duda, ¿no? Yo pienso que estamos en una guerra y creo que la guerra cultural es mucho más digamos, tóxica, más nociva que los otros tipos de guerra, pero sin duda en esta guerra pues también se da esta situación donde hay toda una avanzada agresiva de estos movimientos y frente a eso pues del otro lado lo que hay es prácticamente un desconocimiento, una ignorancia y una actitud sumamente permisiva de tanto de las universidades, de los intelectuales y de los medios de comunicación. No, absolutamente, Humberto, yo aquí te apoyo. Esa especie de como de desconocimiento de, de lo que está de las universidades por parte de los movimientos que se dicen a sí mismos de derecha. Y en Venezuela, y esto es importante sobre todo en Venezuela, porque en Venezuela tú no ves una crítica ideológica a los postulados que ahora mismo legitiman a Maduro. De hecho, lo único que hay es simplemente una especie de
las fórmulas democráticas. Esa es la crítica que hay en Venezuela. No, que Maduro es una tiranía, narcoestado, narcochavismo, vamos a impulsar el diálogo, transición democrática. Esa es la ideología que se usa para criticar a Maduro. Pero no hay un análisis no hay un análisis de lo que legitima a Maduro. Y eso es precisamente la teoría decolonial. Ahora, yo creo que hay que establecer una diferencia entre, yo no le llamaría necesariamente propaganda a la teoría decolonial. Yo creo que hay una diferencia entre lo que uno ve de esas cabecillas, como por ejemplo Walter Miñolo o Edgardo Lander, y lo que dicen sus seguidores o la gente en los rallies, por ejemplo, que salen con sus pancartas de protesta que dicen descolonizar tu mente y todo eso. Yo creo que hay una distinción bastante marcada, y es que la teoría de colonial es algo que no se debe ver simplemente como propaganda, sino como un adversario que se debería combatir. Porque ellos tienen postulados filosóficos, tienen un sistema filosófico, hablan con términos que tú los identificas de una vez. Este es un teórico de la colonialidad. Eh, Tiene sus tesis, y hay que enfrentarse seriamente. O sea, no hay que decir, no, que lo que dice Walter Miñolo, lo que dice Edgardo Lander, lo que dice Grossfogel es simplemente propaganda. No, hay que atacarlo racionalmente, ideológicamente, hay que enfrentarse a ellos. Claro, y yo pienso que ahí, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre digo y comparto con las personas que, bueno, que he conocido, yo realmente he aprendido mucho y, bueno, sigo estudiando, sigo aprendiendo del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, porque es un sistema de ideas que a mí particularmente me ha permitido, pues, tener las herramientas para poder entrarle al tema de la política, al tema de la historia, ¿no? Sobre todo en esta época donde se van imponiendo estos clichés y lamentablemente hay ideas que se han ido posicionando, ¿no? Se van, digamos, todo este proceso de relativizar, digamos, los valores. Estamos ahorita, y es algo que me gustaría conocer también tu opinión para un poco entrar en otros temas. Hay hablando de relativismo, ¿no? Y de estas cosas, hay una declaración, bueno, está la última encíclica del Papa Tutti Fratelli, creo que eso, Fratelli Tutti, Fratelli Tutti, y la última declaración del Papa, bueno, abogando pues por, o legitimando pues las uniones homosexuales. Entonces, claro, esto es importante y yo creo que está conectado con el tema que estamos discutiendo porque hay un proceso prácticamente de desmontar a la Iglesia Católica desde adentro, ¿no? De destruirla. Y utilizando estos elementos disolventes desde las más altas jerarquías, que es el Papa, cuando esta persona comienza a asumir lo que prácticamente es el discurso y la filosofía de quienes quieren destruir la Iglesia Católica, pues realmente uno entiende que se está frente a una situación de una dimensión sumamente delicada, ¿no? Sí, respecto a lo de Francisco, él es un papa muy ambiguo, más que todo. Eh, siempre que dice algo, las autoridades del Vaticano siempre dicen, no, él no quiso decir esto, están malinterpretándolo. Es un jesuita, vamos a ponerlo así. Es un papa bastante jesuita en ese aspecto de esa falta de claridad. Y respecto a la unión civil, yo, desde una práctica católica, intuyo que debe ser problemático en el aspecto de que la ley natural y la ley civil deben estar relacionadas, y está en Santo Tomás. Pero el problema de la iglesia es que el problema de la iglesia es de la iglesia, al final. Es una iglesia giornata, es una iglesia que ya no se dedica a luchar contra el mundo moderno, es decir, al liberalismo. Eso ya viene antes del Vaticano II, pero el Vaticano II
fue la marca, y, y básicamente convertir a la iglesia en una ONG más. Eso es básicamente. Y yo no creo que uno pueda pedirle mucho más. O sea, al final es una cuestión de geopolítica. La iglesia ya no tiene el poder de antes, ya no tiene la capacidad de totalizar que tenía antes. Y, y eso lo hace de, la misma falta de rigor, todo eso viene de la iglesia. No hay que buscar, no hay que buscar necesariamente agentes foráneos, no hay que buscar nada. Es una cuestión de que la iglesia simplemente decidió eh, aliarse con su mayor enemigo histórico no, más bien mayor enemigo del siglo XVIII y XIX, que fue el liberalismo. Estoy recordando, creo que hace unos días vi en tu Twitter que tú retuiteaste a alguien cuyo nombre no recuerdo, pero más o menos la idea que comunicaba era algo así como la religión es como el punto, digamos, de apoyo para el desarrollo de la civilización. Entonces, cuando cae esa religión que ha sido dominante, cae la civilización. Algo así era, pero Sí, yo era un artículo de Juan Manuel de Prada, Juan y Manuel. él estaba hablando de la cuestión en Francia, porque a raíz de la decapitación del pobre profesor, ah, la gente está empezando como a una especie de como de dudar de la capacidad que tenga la laicité, el laicismo francés, de combatir, por ejemplo, el extremismo islámico. Y piensan que una especie como de recatolización de Francia va a salvar a Francia, va a revitalizar a Francia de la cuestión islámica. Yo supongo, yo ahí tendrán la razón en ciertos aspectos, pero hay que ver si es algo posible. Sí, yo creo en eso, como decía Gustavo Bueno, al islamismo hay que combatirlo en todos los terrenos, porque han sido muy permisivos en general en Europa, ¿no? Y yo creo que esa es parte de esa confrontación que hay. O sea, eh, yo veo que con toda esta cuestión que está pasando, lo que tú dices, la Iglesia Católica ha ido perdiendo seguidores, ha ido perdiendo credibilidad, se ha ido disolviendo en todos estos relativismos. Es como, bueno, hasta la misma iglesia acepta que, bueno, el valor es más simbólico que otra cosa, pero por otra parte tienes a estos, digamos, musulmanes, digamos, con una campaña agresiva, inclusive propagandizando sus ideas y penetrando en áreas, digamos, o sea, el fundamentalismo, digamos, ese sectarismo que ellos exhiben, eh, o sea, a ellos hay que perdonárselos, pero claro, ellos piden tolerancia, ¿no? O sea, entonces, es lo que alguien decía, ¿no? Que suena a cliché, pero la tolerancia con la intolerancia, oye, lleva a todo este proceso, digamos, de desarraigo que hay en el mundo en este momento, ¿no? Sí, sí, la archiconocida paradoja de la tolerancia de Popper, pero y para entrocar esto con el debate de la descolonización, de hecho, los teóricos de la descolonización admiran bastante al Islam, para ponerlo así, porque lo ven precisamente como un ataque a la modernidad cristianocéntrico blanca heterosexual, una especie así, una cuestión rarísima. Um, y, y, y son bastante islamófilos, son bastante islamófilos. Grossfogel, él siempre habla como que uno de los epistemicidios, le llama él, uh, que constituyeron a la modernidad fue el epistemicidio que hicieron los españoles tras la conquista de Granada. O sea que islamofilia, hispanofobia, todo se mezcla en esa cuestión de la descolonialidad. Y es que ellos siempre buscan esta especie de sujetos que fueron rechazados bueno, efectivamente rechazados por la sociedad, uh, las lesbianas, los homosexuales, las minorías raciales, y ellos ven ahí como sus sujetos revolucionarios. O sea, es bastante marcusiana sus tesis. O sea, yo siempre lo digo, y no es por insultar ni nada, sino porque así mismo es que ellos lo ven, la revolución de los raritos, básicamente. Y, y
Bueno, o sea, no, y sí, yo considero que el Islam hay que combatirlo, definitivamente. Sin caer necesariamente en una islamofobia y nada de eso. Pero pero definitivamente yo asumo las tesis de Prada de que quizás la laicidad francesa nunca logrará combatir a- al, al Islam. Y lo mismo sucede también, por ejemplo, en Hispanoamérica. Por ejemplo, en el caso de Colombia, donde le prohibieron a Duque, donde le intentaron prohibir a Duque eh, a hablar sobre la Virgen de la Chinita, creo, si no me equivoco. Que la Virgen de la Chinita, de hecho, también es una virgen que se le hace veneración y demás en Venezuela, en la región de Maracaibo. Así que hay una conexión bastante marcada ese aspecto que hay que tomar en cuenta. Y los anti-uribistas intransigentes quisieron prohibirle eso. Y al final, al final, de hecho, la laicidad en Hispanoamérica, lo único que ha hecho es aumentar a los evangélicos y a los protestantes. Eso es lo único que ha hecho. Una laicidad y en colaboración con la Iglesia Católica. Porque no es es que la Iglesia Católica tiene bastante la culpa de la protestantización de Latinoamérica. Porque el evangélico es definitivamente, no, de hecho tiene un fervor religioso como el islámico. Y al final la laicidad de esta izquierda socialdemócrata en Latinoamérica lo único que hace es colaborar con el aumento de los evangélicos. Que esos van a ser definitivamente los enemigos formidables que no los católicos, porque los católicos al final van a terminar aliándose con los evangélicos en las luchas por el conservadurismo social, pero al final los evangélicos van a ser los enemigos formidables de esas izquierdas dialogantes que tienen intereses con las ONG, con los lobbies LGBT, y el matrimonio homosexual y toda esa cuestión. Y lo estamos viendo, Brasil es un ejemplo claro de eso. México, no tanto, pero más o menos hay movimientos evangélicos que son así. O sea, los evangélicos van a terminar movilizándose. Y al final rompiendo las conexiones culturales que tienen los países hispanoamericanos. Y Claro, y ¿cómo hay que dices? ver, hay que ver si no estamos presenciando, aunque esto es muy católico céntrico, por usar la terminología de los de lo de la descolonialidad, que ellos dicen cristianocéntrico. Al final no sé si estaremos hablando de un ocaso de la hispanidad en cuanto a la protestantización de Hispanoamérica. ¿Por qué tú crees que tú no eres, digamos, optimista en cuanto al futuro del hispanismo por todas estas cosas que están pasando? ¿Cómo ves tú eso? Ah, es que la hispanofilia en Hispanoamérica siempre ha tenido razones muy... Yo creo que hay que distinguir hispanismo de hispanofilia, pero yo creo que el hispanismo, la hispanofilia en Hispanoamérica siempre ha sido por razones históricas. Eh, primero, la, eh, en el 98 yo creo que es un ejemplo de eso, cuando España perdió sus últimas colonias, que en efecto la monarquía católica, tras nacionalizarse con los isabelinos, sí convirtió lo que le quedaba en colonias. Yo creo que eso no es debatible. Y, y cuando España perdió esas colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, nació un sentimiento hispanófilo dentro de toda Hispanoamérica, porque ahora el enemigo no era España, sino el enemigo no era España, sino que España era un igual, así lo concibieron ellos, con el arielismo, con Rodó, toda esa gente. Y el enemigo ahora son los anglosajones del norte. Yo creo que son momentos políticos que determinan la hispanofobia y la hispanofilia. También la izquierda latinoamericana
la hispanofobia de la izquierda latinoamericana es endémica. No importa, yo no creo que vaya a importar realmente si que hablemos sobre que, no, las bondades los aspectos culturales buenos que tuvo el Imperio Español para complacer a esa izquierda o para atraer a la izquierda, porque no lo van a asumir. Eso ya es una cultura que nació con el liberalismo, eh, que ya, que ya no me parece posible desligar. Aunque los historiadores estén revisando las narraciones de la independencia y todo eso, al final la, la hispanofobia es rampante en las izquierdas. Y lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en los libros de historia por los cuales, por ejemplo, los que yo estudié, todo prácticamente es una narrativa que es completamente, el enfoque es completamente en contra del Imperio Español. Y uno, como yo a veces le digo a gente que conozco, a mí me ha tocado que desaprender las cosas que a mí me enseñaron y leer otros libros y entrarle más, estudiar más el tema para tener pues la comprensión de que realmente en algún momento yo me preguntaba y decía, bueno, tenía sentido el que Venezuela, que nos hubiésemos separado de España, y ya hoy estoy convencido de que fue un error histórico que aún hoy estamos pagando el precio de haberlo, de esa ruptura. Y que curiosamente ocurre justamente en un contexto muy parecido al actual, ¿no? Es siempre, tú sabes, digamos, la maniobra política, ¿no? En ese momento, o sea, cuando uno comienza a estudiar y a darse cuenta de que en realidad había mucho apoyo al Imperio Español, pero claro, se produce toda esa ruptura simplemente para crear pues, un nuevo eje allí digamos, de poder político, ¿no? Pero es un proceso que yo creo que parte de lo que tenemos que plantearnos quienes estamos siguiendo todo esto es replantearnos pues digamos, el estudio del relato nacional, porque hay muchos libros de historia de Venezuela que prácticamente lo que han hecho es distorsionar, y yo creo que esa distorsión afecta la manera como la gente puede entender y podemos interpretar nuestra propia realidad. Bueno, no, sí, definitivamente hay que revisar la hispanofobia de los textos de los libros de textos. Y no por una razón de necesariamente de complacer a los hispanistas, no, sino porque los relatos históricos pueden servirnos, cambian ciertamente la cultura política. No vamos a tener ese victimismo, por ejemplo, ese constante victimismo histórico. Y también porque nos ayuda, y como lo dije previamente, que nos ayuda a conectarnos con la modernidad. Cuando uno reivindica a esa España esa España de las repúblicas urbanas, por ejemplo. Ahora, tú dijiste algo muy interesante, Humberto, que es que error histórico. Y yo quiero, o sea, eso es como el búho de Minerva, ¿no? Al final lo que hubo fue una crisis de legitimidad. Y habrá que ver si hubiese sido posible, tras esa crisis de legitimidad, tras las abdicaciones de Bayona, volver al antiguo régimen. O sea, ese juicio de error histórico, más bien yo creo que definitivamente hay que revisar los procesos de independencia, que ya es un término muy debatible, pero yo no considero que sea necesario, o sea, esos juicios históricos tan marcados de error de respecto a ellas, porque ¿quién lo determina? Al final, o sea, yo dudo, por ejemplo, que hace 100 años, cuando los españoles precisamente llegaban cuando los europeos, no solo los españoles, los europeos emigraban a Venezuela, emigraban a Argentina. No sé si en esa época lo hubiésemos considerado como un error. Lo consideramos como un error en Venezuela ahora, quizás precisamente por lo mal que estamos. Claro, claro. Y, Sin y, duda. y es que, o sea,
y esos juicios, eso, es complicado hacer esos juicios históricos que al final terminan siendo bastante ideológicos. La independencia fue un error, pero habrá que ver cuál era habrá que posicionarse en esa época y ver las posibilidades. Porque o sea, la crisis de legitimidad, como la manejaron tampoco la culpa la tuvieron los independentistas el 100%, hay que ver cómo lo manejaron los, los peninsulares allá en la península, a ver cómo manejaron la cuestión política con Hispanoamérica. Claro, yo creo que es un tema que es importante y en su momento pues un debate que hay que emprender, sobre todo porque, claro, como yo veo lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela, hay un proceso prácticamente acelerado de disolución de la nación venezolana. Eh, Símbolos, nombre, historia, la fragmentación prácticamente del territorio. No vamos a decir, no es el proceso de separatismo, por ejemplo, que puede estar sufriendo España en este momento, pero en este caso es prácticamente el territorio venezolano fragmentado, donde está, para poder más o menos tener un control, es un equilibrio de los pranes del occidente, los de oriente, los de la cárcel tal, los jefes militares de la SODI. Entonces, claro, en ese proceso de disolución de la nación, la reversión de ese proceso necesariamente, pues, como yo lo veo, implica una salida por vías de fuerza del régimen político que está en este momento y que no puede ser concebida simplemente como un cambio de gobierno, sino tiene que ser un cambio, una ruptura con lo que hay para poder ir a un proceso que signifique reconstruir. Y en esa reconstrucción o en esa construcción de la nueva república, pues esa nueva república tendrá que asumir o asumirse pues heredera de esa tradición y de esos valores que comenzaron, que le dieron origen a su historia, que están conectados pues con el haber sido parte pues, del Imperio Español. Pero claro, yo creo que ese es un proceso de reconciliación o de revisión histórica que en su momento pues tendrá que darse. Yo lo veo, a mí me parece que es un tema importante en el momento en que se comience a plantear las tareas de esa reconstrucción de la nación venezolana, porque es parte también de replantear ese relato. No es la historia como nos la habían contado, es comenzar pues a buscar esos nuevos elementos que han sido manipulados, ocultados y que nos pueden permitir comenzar a darle pues una forma más, digamos, homogénea, orgánica, una visión de lo que es esa nación venezolana. No, no, definitivamente. Más bien yo creo que hay que cambiar la narrativa, aunque ese nombre narrativa, pero sí hay que cambiar la narrativa histórica en cuanto a la nación venezolana. Yo creo que el problema de Venezuela no es una cuestión de desnacionalización, sino más bien de desestatalización. Porque al final yo creo que todo el venezolano se considera venezolano. No hay problema de separatismo impresionante, es un hecho impresionante en Venezuela que no haya un problema de separatismo. O sea, eso demuestra en cierta medida que todavía hay un sentimiento nacional. Ah, lo que no hay es o sea, lo que sí es que el Estado está totalmente fracturado. Y en cuanto a la narrativa histórica de Venezuela como heredera de ese imperio español, sí, rotundamente sí. Lo que yo me pregunto es que, y esto es algo que dicen los de la descolonización que es muy interesante, y es que eh, no es a mí realmente, francamente me da igual si alguna persona no se siente identificado o no con el relato histórico, pero hay que ver que hay ciertas personas que no se van a sentir identificados con el relato histórico de herederos del Imperio Español. Por ejemplo, en México, estaba por ejemplo el caso de Mexicano, eh, que tenía razón para un tipo como Alamán, que era un criollo, pura sangre criollo, de decir que somos herederos de Hernán Cortés. Pero dile eso a un indio, un indígena de la sierra, de una sierra en Puebla, ¿verdad? Pero sí, yo creo que al final ya nosotros, o sea, superamos esa cuestión, ese debate, ese conflicto liberal de las narrativas históricas, o sea, eso ya debería estar superado. Y el hecho de que en el aspecto venezolano,
o sea, la hispanofilia, lo que hay que ver es que cuál es la razón política detrás del hispanismo. Porque, o sea, uno defender el hispanismo por defender el hispanismo no me parece, o sea, no va a funcionar. Uno tiene que tener razones políticas tras la defensa del hispanismo. Está, por ejemplo, la idea de la integración hispanoamericana, que es una idea loable, pero difícil. Y yo creo que y en el aspecto externo, la justificación del hispanismo me parece interesante, en tanto de siempre empujar por la integración latinoamericana o hispanoamericana. Pero yo quisiera, me gusta, nunca, o sea, nunca se piensa de por qué hay que reivindicar, por ejemplo, la hispanidad desde una perspectiva interna. Es decir, o sea, ¿qué le sirve a la nación, en un sentido de nación política, de que reivindique la hispanidad? Eh, Teniendo en cuenta que la reivindicación de la hispanidad en el aspecto de la integración latinoamericana es difícil, es complicado. Y yo considero, y lo vuelvo a repetir, es que la reivindicación de la hispanidad es lo que nos acerca a, a la modernidad como Es bien, nación. bien interesante lo que dice. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el planteamiento, digamos, de una Hispanoamérica, la idea de Hispanoamérica debe estar asociada a un elemento político. Y entonces, cada vez que uno, bueno, lee o escucha estas cosas, pues pareciera que, claro, obviamente hay toda una riqueza cultural y la tomamos y la abrazamos, ¿no? Pero en realidad yo creo que el debate de fondo, asumiendo, entendiendo que, como tú mismo dices, es complejo, no es fácil y bueno, no sabemos de la viabilidad, que es esa integración hispanoamericana. ¿Es factible? ¿Es posible? Eh, yo digo que la empresa es de una magnitud inmensa, gigante, ¿no? Que solamente intentarlo es victoria, o sea, pero vale la pena, ¿no? O sea, yo creo que inclusive recuerdo algo que me gustaría que comentaras en haber leído en tu Twitter, que tú escribías que hablando, quería preguntarte justamente eso que has comentado, porque tú hablabas de, bueno, el centro político de la hispanidad no puede estar en México, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, o sea que tú asumes que debe haber un centro político, ¿no? Ese iba a ser mi pregunta para ti. Bueno, háblanos, ¿cómo tú ves eso de un centro político para, digamos, la hispanidad? ¿Y por qué México no podría ser el eje de ese centro político? Bueno, primero a mí me parece que como la hispanidad como ortograma político uh, es interesante, con tal de que no caigamos en un irredentismo medio absurdo. Eh, pero en cuestión de México, es que México está cercado por los Estados Unidos. Y eso, o sea, yo creo que sí, al final al final Estados Unidos va a ser, eh, ha sido la traba histórica a las uniones hispanoamericanas, a toda esa cuestión. Ha sido una de las trabas. Y al final tendría que ser un país que esté un poco más lejos que de Estados Unidos. Yo creo que, o sea, Argentina, pero Argentina, ¿cómo está Argentina hoy en día? Brasil, que hay que incluirlos también. Uruguay, o sea, ese Brasil-Argentina, me parece, o sea, como centro político, en un sentido político, porque definitivamente México es el centro, en cierta medida un centro cultural, es el centro cultural, sobre todo porque ellos son básicamente, junto a Centroamérica, pero sobre todo México, son los que exportan inmigrantes a Estados Unidos. Y lo interesante de la cuestión de Estados Unidos es que la división de hispano, esa división, por ejemplo, que tuvo el arielismo de Rodó, de Vasconcelos, de esa generación de arielista, de la Latinoamérica católica con el Estados Unidos anglosajón protestante, se va totalmente a trastocar por la cuestión de la inmigración. O sea, es Estados Unidos, o sea, habrá que ver si Estados Unidos no es Hispanoamérica también. Con
siendo el Southwest, el suroeste estadounidense, básicamente hay una hispanización del suroeste estadounidense. Y a eso tienes que agregarle el hecho inocultable de que el español, el idioma español, es prácticamente el segundo más importante en los Estados Unidos. O sea, y las comunidades hispanas, o sea, la gente, claro, también llama la atención cómo también en ese terreno pues se da ese conflicto de lo hispano versus lo latino. Entonces uno ve en los primeros documentos oficiales del gobierno norteamericano, desde hace muchos años, se utilizaba la expresión hispano y progresivamente la han ido sustituyendo por latino, ¿no? Fíjate, Humberto, que el debate de lo latino y lo hispano en Estados Unidos, porque no sé si la gente está muy al tanto de esto, porque yo sí, yo vivo aquí en Miami, estudio aquí, y es que la gente, siempre que un artista español, en este caso Rosalía, gana los Latin Grammys, siempre hay un debate, porque dicen, pero ella es española, ¿verdad? Y siempre dicen que no, que lo latino es Latinoamérica y lo hispano incluye a España. Y ellos siempre dicen, no, que lo latino excluye España. Y por eso me siento identificado como latino, como una especie extraña de identidad descolonial. Ese es el argumentario que usan para justificar el término latino, que al final es algo absurdo, porque yo puedo decir, no, pero hispano se refiere a Hispanoamérica también. Yo no estoy excluyendo a España, da igual. O sea, son debates graciosos, absurdos, pero que están ahí en la esfera, donde también se da para entroncarlo con el tema anterior de la descolonización. De hecho, es interesante cómo la emigración, o sea, no creo, yo no, el sentido de una identidad panhispánica en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos. Es un debate interesante, pero es que también los de la descolonización, que más bien están en los espacios universitarios, que tienen voz, porque al final viene el político, estudia en la universidad, va a una clase de estudios latinoamericanos, se queda con eso y luego, no sé, se vuelve un político demócrata. Y así que es algo importante. Y es que la identidad hispánica o la posibilidad de una cuestión panhispánica en Estados Unidos, los grupos descoloniales lo intentan fracturar. Es decir, de hecho, el mismo Walter Miñolo habla de esto. Habla sobre cómo, y le parece bien. Le parece bien que el latinoamericano, cuando entra a Estados Unidos, se sienta, en vez de hispano, afrolatino, o sea, más cercano a los afroamericanos, o se sienta indígena, o se siente indígena. O sea, que hay, dentro de los mismos movimientos estadounidenses de los nativos americanos o los movimientos negros, se intenta atraer a los hispanos. Estaba leyendo en estos análisis que han circulado con motivo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que creo que es una columnista del New York Times, que bueno, es un periódico que se ha convertido prácticamente, no solamente es anti-Trump, sino es uno de los periódicos propagandistas del globalismo y todo lo que es la progresía acá en Estados Unidos. Pero una columnista un poco establecía la idea que tratando de racionalizar por qué el apoyo de los hispanos a Trump, ella decía, bueno, lo que pasa es que los hispanos son muy, digamos, machistas. Entonces ellos ven en Trump ese machista, ese macho, ¿no? Entonces, claro, como una manera de decir, bueno, banalizando, ¿no? Eso. Pero claro, también uno se da cuenta de que efectivamente hay, y en ese mismo artículo, creo que un dato interesante que ella maneja es que el hispano se define como blanco, ¿no? O sea, y entonces me pone a pensar porque cuando yo he tenido que llenar esas encuestas demográficas que uno llena, te pregunta, bueno, ¿usted se considera blanco? Yo me considero blanco, ¿no? Bueno, porque yo me veo así, ¿no? Pero el sentido del que está haciendo la pregunta es si eres parte de una comunidad
blanca o negra, ¿no? Y yo creo que mucha gente, creo que tú lo decías ahora, ¿no? Mucho hispano, o sea, no tiene razones para decir, mira, yo soy, ser blanco es algo distinto a ser hispano. Como los americanos, o los norteamericanos, en su manera de interpretar sus cifras demográficas, los hispanos son una cosa, los blancos son otra cosa, ¿no? No, es que también es algo, o sea, complicado en los aspectos raciales en Estados Unidos, porque usualmente lo blanco se ve como una categoría así tipo sociocultural. No, no necesariamente lo WASP, porque lo WASP está en decadencia ya, definitivamente. Ya. Yo creo que el único guerrero WASP que representaba al ese sentimiento protestante se llamaba Huntington. Ya no hay gente así casi. Samuel Huntington, claro. Con un apellido de abolengo en Estados Unidos, de las familias fundadoras de este país. Y que estudió en Yale, o sea, ya. Pero sí, se entiende lo blanco como eso, como algo, una identidad sociocultural. Y de hecho, lo que es muy interesante es que cuando, con la cuestión de Trump, la gente interpreta como que ellos apoyan a Trump porque se ven a sí mismos como blancos. Y lo ven como una traición a lo latino. Y es que así, y siempre hablan de los white Cubans, los cubanos blancos. Uh, Así que, o sea, pero, o sea, al final Miami, que los cubanos pueden hacer eso, pueden definirse, eh, los cubanos pueden tener tanta fuerza, y la tienen, porque ellos son los que crearon Miami. Sí. Aquí los anglosajones son los extranjeros, básicamente, para ponértelo así. Y así que, o sea que interpretar a que los cubanos votan a Trump porque son unos traidores hacia los latinos me parece una cuestión absurda, ridícula. O que los blancos mexicanos apoyan a Trump porque son machos y machistas y esas cosas. No, o sea, eso es una psicología. Es que ella estaba explicando más bien el apoyo generalizado que tienen los hombres latinos hacia Trump en comparación a las mujeres, pero es que eso se da en todas las demografías, en todas las cuestiones demográficas. O sea, los hombres son más trumpistas que las mujeres de Estados Unidos. Y ella intenta más bien una teoría hasta teológica, porque el macho, no, porque nosotros tenemos la idea teológica de que admiramos a un caudillo, o esa es la idea que se da. Claro, claro. O sea, que lo del caudillismo también es un cliché bastante que no, un cliché que identifican a los hispanos con los caudillos cuando no fue necesariamente así. De hecho, una de las cosas que hay que reivindicar del periodo es precisamente la falta de caudillismo. Claro. Y es algo interesante, y disculpa si estoy saltando constantemente de un tema a otro, pero la cuestión del caudillismo en Hispanoamérica se dio precisamente porque se movilizó durante la independencia al campesinado. O sea, la civilización hispánica en América no fue rural, fue más bien urbana. Y yo creo que hay Tomás Pérez Viejo habla bastante de ello. Y él mismo dice que si la crítica de Sarmiento a España, en tanto que la hispanidad se ruralizó tras la independencia, en la figura del gaucho, en la figura, por ejemplo, del ranchero de México, del gaucho en Argentina, que Sarmiento lo veía como el representante de España, sino es más bien sino que esa crítica de España que tiene Sarmiento no es más bien una nostalgia hacia la época virreinal. Y eso al final es eso, o sea, la cuestión del caudillismo, porque al final eso del New York Times, el artículo del New York Times apela a eso, lo único que lo vuelve una cuestión psicológica. La cuestión del caudillismo no es algo que está inscrito en nuestra sangre o en nuestra mente, ni mucho menos. Además que es como una manera también, que es lo que me he dado cuenta, acá en Estados Unidos hay mucha, digamos, la forma, el enfoque dominante de hacer los análisis son eminentemente psicologistas, ¿no? Todo tiene que ver con
elementos de psicología, de metafísica, carisma, liderazgo, caudillismo, ¿no? Y sacrifican los elementos materiales reales para construir un análisis, por ejemplo, que sea más que comunique, ¿no? Que exprese realmente lo que está pasando, ¿no? Todas las cosas que uno lee, las interpretaciones, pues van por ese camino. Pero mira, Daniel, exacto, correcto. Mira, Daniel, estamos prácticamente llegando a la hora que nos habíamos planteado para este programa, para esta conversación contigo. Y yo quisiera que tú nos comentaras algo, regresando entonces a lo que abrió pues esta conversación sobre los temas de esa campaña de descolonización. ¿Cómo piensas tú en este mundo que vivimos con, bueno, redes sociales que además son, en mi opinión, prácticamente estados dentro del estado? Twitter te puede, en cualquier momento, puede eliminar tu cuenta y mi cuenta si algún algoritmo o algún sensor de Twitter considera que lo que tú y yo decimos es políticamente incorrecto. Lo hemos visto, yo lo he visto. ¿Cómo se puede luchar contra esas campañas de la llamada descolonización, sobre todo con esa manera de propagar esa, digamos, esa forma, ¿no? de prácticamente disolver lo que son los valores, la historia? ¿Hay alguna manera de poder combatir esa guerra declarada en contra de los valores de una civilización occidental y que tienen su expresión más perfecta en esas campañas de llamada descolonización? Uh, o sea, es una cuestión complicada. Yo siempre asumo más bien que la cuestión es de arriba hacia abajo. O sea, la fuerza que ellos tienen es más bien por una cuestión de que tienen el poder universitario. En Estados Unidos, por ejemplo, y en Latinoamérica también, tienen ese poder universitario, ese poder gremial de las universidades. O sea, porque al final no creo que la gente le importe, o sea, la gente que está trabajando todo el día le importa necesariamente la cuestión de la descolonización. Ah, y es eso, y sonará una tesis bastante gramsciana, por ponerlo así, pero es más bien usar los organismos que afectan a las mentes, básicamente. Y es que esos organismos precisamente están apropiados por la teoría descolonial. Dame un paréntesis, eso que estás diciendo es lo que Gramsci llamaba la hegemonía cultural, que es una de las pilares, es quizás un pensador marxista, quizás el más brillante, que logró tomar esa parte de Marx y la convirtió en toda una teoría. Es eso, la hegemonía cultural, lo que estás planteando. No, sí, precisamente, pero también, o sea, no, para combatir a la teoría de la descolonización, yo creo que es combatirla primero filosóficamente, um, triturando sus conceptos, atacando sus ideas, la noción, por ejemplo, de Occidente que ellos manejan, la noción de Europa que ellos manejan, um, la noción de modernidad, sobre todo. O sea, son ideas filosóficas al final, Occidente, modernidad. Son ideas que hay que analizar y hay que triturar lo que se pueda. Y la cuestión es eso, o sea, la cuestión es que es un ataque complicado. Yo creo que el Internet, con las cuestiones de YouTube, los podcasts, estos mismos videos ayudan, pero yo considero siempre que la cuestión es de una cuestión de arriba hacia abajo, una cuestión jerárquica. Y en Venezuela, y sobre todo yo creo que en la cuestión venezolana va a ser fundamental, porque usualmente cuando se cambia de gobierno, se cambia de ideología, o por lo menos así funcionan las cuestiones. Y en Venezuela hay que identificar que la ideología que legitima a Maduro es precisamente la teoría de colonial. Igual que Evo Morales, igual básicamente el mismo AMLO, el mismo partido Morena tiene talleres de descolonialidad. En el caso de República Dominicana, que yo soy dominico venezolano, así que estoy interesado por el caso dominicano y quería hablar de eso aquí.
en Dominicana hay una constante apelación a Haití. O sea, la hispanofobia en República Dominicana básicamente equivale a demonizar a España para reivindicar a Haití. De hecho, hay algo muy irónico que pasa en República Dominicana, y es que esos grupos afrodominicanos, si dicen a sí mismos, de hecho, Grosfoguel, estaban hablando con ellos, y hay un colectivo afrodominicano que invita a los del a los del Partido Socialista de Venezuela a dar charlas en Dominicana. Y, o sea, que hay una cuestión, es una cuestión de una conexión que hay que señalar. De hecho, siempre el argumento es que, pero ¿por qué los dominicanos siempre insultan a los haitianos con su haitianofobia? Pero mire España, ellos hicieron lo peor. O sea, eso es un argumento que tú constantemente escuchas. Y es así, o sea, al final es el que tiene el poder de los libros de textos de historia, más que todo. Claro, yo quiero recuperar de lo que has dicho, también esa idea de que tiene que haber un proceso de trituración filosófica, yo diría como antesala para poder, digamos, para hacer esa trituración también política, ¿no? Pero hay que atacar las bases de toda esa, de todo ese discurso, ¿no? De todo ese relato. Y es importante, pues, disponer pues, de las herramientas que provee un sistema filosófico para hacerlo, ¿no? Y realmente, pues, poder tomar en cuenta las verdades, las realidades y no los mitos que van construyendo, pues, para vender esa manera, pues, de verla o distorsionar la realidad. Janiel. Y un último comentario, es que sí. La hispanidad es políticamente, o sea, reivindicarla, la hispanidad es políticamente pertinente tanto interna como externamente. En tanto, primero, como reafirmación de la integración latinoamericana o hispanoamericana. Y segundo, en tanto que la afirmación aunque este término también es bastante debatible, de la modernidad y de la occidentalidad de nuestras propias naciones. Claro. Bueno, Janiel, muchísimas gracias. De verdad, pues, he disfrutado mucho esta conversación contigo hoy. Y estoy seguro que en el futuro pues podemos seguir conversando, porque ya he tomado nota de algunos otros temas que creo que serían del mayor interés y de la mayor pertinencia para nuestra audiencia. Gracias por aceptar esta invitación y volveremos a conversar. Gracias a todos ustedes. Esta ha sido otra edición de Teatro Crítico, en esta edición con Janiel Barazarte, y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Hola, Humberto. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Todo bien, todo bien. Janiel, te presento a Mari. Mari es la persona que está en España y es la productora de todos estos programas. Hola, Mari, un placer. Excelente, no hubo problema, no hablamos la hora y media que pensábamos. No, es que yo estaba tenso porque, concho, le pensaba que tenía que hablar una hora de teoría colonial. No, me parece excelente, muy bueno, y de verdad me contenta mucho que hayas aceptado. No, y es necesario, una cosa es que en Venezuela yo no noto que haya una crítica de los postulados filosóficos que legitiman a Maduro. De hecho, tú ves a los propios venezolanos, sobre todo en el exterior, hablando de descolonizar las mentes, o sea, es algo graciosísimo. Claro. El venezolano, pero yo lo noto más con mi generación, de ciertos venezolanos que por una razón de adecuarse a los grupúsculos gringos de medio zurdos y tal, tienen que como que comprometerse a algunas ideas de ellos. Bueno, nada, pues vamos a seguir conversando. Te haré saber para que volvamos a conversar, ¿te parece? Vale, gracias Humberto, gracias Mari, un placer. Okay. Hasta luego. Chao Daniel, chao Mari. Chao.